Bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Mauricio Carlos Fernández y, como dice el título, el objetivo de este video es dar una interpretación geométrica de la integral, o sea, tratar de explicarlo para que se entienda qué relación hay entre el área bajo una curva y la función, o sea, la operación integral. La integral como la antiderivada, o sea, es la operación inversa a la derivada. Porque cuando nosotros vemos la derivada, lo entendemos, que es la pendiente de la recta tangente al punto. Pero tratar de comprender que la integral es el área bajo la curva es un poquitito más complicado. Bueno, y aquí trato de explicarlo y encontrar el punto de conexión que hay entre la integral y por qué aparece siempre esa fórmula cuando lo explican un poco más detallado, que es la suma de infinitos rectángulos, o sea, ¿qué relación hay ahí? Bueno, ese es el objetivo de este video, así que arranquemos. Vamos a exponer la definición de derivada, solamente para refrescar. Vamos a tener el eje x, una función f de x. Si elegimos un punto x de altura f de x, acá tenemos altura f de x, le aplicamos un incremento a x, o sea, la distancia entre x y x más delta x, esta distancia sería delta x. La altura también tiene un incremento, que sería x más delta x. Y bueno, la derivada era, en este caso, la secante, la recta que pasaba por los dos puntos, esta recta. Y para saber la tangente al punto x, o sea, la tangente a este punto, lo que había que hacer es hacer tender x hacia 0. Cuando x tiende a 0, este punto se va acercando a ese punto y aparece la definición de derivada. Acá tenemos que la definición de derivada era el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, que básicamente sería el límite cuando tiende a 0 de esta distancia, que esta distancia sería f de x más delta x menos f de x sobre delta x, que sería esta distancia. Bueno, listo. Bueno, y por otro lado nos explicaron, después de explicarnos cómo calcular la integral y lo que era la integral definida, nos dijeron que si teníamos una función f de x, dos puntos a y b, con f de a y f de b, las alturas, el área, la superficie que hay debajo de la curva, comprendida entre esos dos puntos, o sea, estamos hablando de este área verde, era igual a la integral definida de a b de f de x diferencial de x. O sea, nos explicaron eso. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay? ¿Por qué la integral es el área bajo la curva? O sea, uno se pone a pensar, te lo dicen y por ahí no te importa. Decís, bueno, listo, lo tomás por cierto. Pero, ¿por qué sucede que la antiderivada es el área bajo la curva? Donde si la derivada era la pendiente en un punto, ¿por qué la integral es el área bajo una curva? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Bueno, comencemos primero a explicar cómo calcular el área bajo una curva. Después lo vamos eso a vincular a la integral. Pero primero, para comprender la fórmula, ¿cómo calcular el área bajo una curva? O sea, ¿qué nos dice el problema? Que si tenemos una función f de x, tenemos el punto A, el punto B, y lo que nosotros queremos hallar es el área bajo la curva. O sea, el área que hay entre estos dos puntos. O sea, todo lo que hay debajo de esta curva. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, lo que nosotros podemos hacer para empezar es hacer un rectángulo que sea de base b menos a, y en este caso es de altura
f de a, la altura de ese rectángulo. ¿Y por qué elegimos un rectángulo ahora? Y porque nosotros sabemos calcular el área de un rectángulo, un triángulo, un círculo, un cuadrado, pero el área de una forma irregular o debajo de una curva, como en este caso, no lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar el problema y decir, bueno, no podemos calcular el área bajo la curva, pero sí del cuadrado o de este rectángulo que está acá, en verde. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, es fácil. El área, que acá está la fórmula en verde, sería b menos a, que sería la base, por la altura, que la altura es f de a. Entonces, esa es el área verde que está marcada. Pero también uno puede decir, y en vez de tomar como altura f de a, ¿por qué no tomamos el otro extremo? El extremo derecho, este de acá. También podemos hacerlo. Vamos a ver cómo quedaría. El rectángulo quedaría así, que ya se parece un poco más al área bajo la curva verdadero. O sea, nos faltaría un poquito acá arriba, nos faltaría un poquito de área, pero acá también está sobrando un poquito. Entonces podemos también calcularlo así. ¿Qué altura tendría en ese caso? En ese caso tendría la altura f de b. Entonces el área roja sería b, la base es la misma, ¿no? Es b menos a, pero la altura es f de b. Y en un caso más general uno puede decir, y bueno, pero podría hacerlo sobre cualquier punto que esté entre a y b. También se puede hacer. Vamos a suponer un punto arbitrario cualquiera, un punto épsilon que esté... O sea, lo importante de este punto épsilon es que esté entre a y b. Ahí lo aclaro. Ese punto épsilon tiene que estar entre a y b. Puede ser a y puede ser b, que serían los casos anteriores. Y si no, cualquier punto en el medio. ¿Cuál sería la altura de ese rectángulo? Acá lo marqué en azul y la altura sería f de épsilon, que es lo que está acá. F de épsilon sería la altura. Y el área que estaríamos calculando sería la base, que es b menos a, por f de épsilon. O sea, podemos usar cualquiera de las tres opciones para calcular por aproximación el área bajo la curva. O sea, no vamos a saber el área exacto, pero por medio de este rectángulo podemos decir, bueno, aproximadamente cuánto valdría. Bueno, ahora vamos al mismo problema que tuvimos antes. O sea, calcular el área bajo la curva entre los puntos A y B, pero vamos a tratar de ser más precisos, porque ya nos dimos cuenta que marcar un rectángulo no nos va a dar mucha precisión sobre el área real, que es lo que nosotros queremos calcular matemáticamente. Entonces lo que podemos hacer es que el intervalo que hay entre A y B lo podemos dividir en dos exactamente. Justo al medio nos paramos. Lo dividimos justo al medio. Y acá puse, ese punto sería A más delta X. ¿Y qué sería delta X? Ese cambio que hice. Acá lo aclaro. Ese delta X, que es esa distancia, sería B menos A sobre 2. O sea, la mitad. Bien. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ahora procedemos de la misma forma que hicimos antes, haciendo un rectángulo, pero en cada una de las particiones. En la primera parte y en la segunda parte. Veámoslo gráficamente para entenderlo. En este caso, yo antes expliqué que podía tomar el extremo derecho o el extremo izquierdo o un punto en el medio cualquiera. Por facilidad de cálculo vamos a tomar el extremo derecho, o sea, como altura del rectángulo A1. ¿Ves? Acá el área gris sombreada tiene de altura hasta acá arriba, hasta este punto, y su altura sería f de A más delta X. Y para la otra partición lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La primera altura, la marqué ahí, es f de A más delta X, y la segunda altura, A1, o sea, el primer área, es igual a la base por la altura. Y la base, ya sabemos, es delta X. Y la altura, que es esta, hasta este punto, es f de A más delta X. Vamos al otro. A2 tiene de altura f de b, lo vemos acá. F de b es la altura del segundo rectángulo. Y la base del segundo rectángulo, que es esta, sigue siendo delta X. Recordemos que lo partimos a la mitad. O sea, las dos bases son delta X. Entonces, la fórmula de área
de A2 es delta X por F de B, base por altura. Y ahora podemos decir, acordémonos que queremos calcular este área naranja, o sea, el área real bajo la curva queremos saber. Podemos decir por aproximación que el área naranja es aproximadamente, por eso no tiene el símbolo, fijémonos, no puse el símbolo igual que el aproximado. El área naranja es aproximadamente el área 1 más el área 2. ¿Por qué aproximadamente? Y porque acá en el área 2 vemos que falta un poco para el área bajo la curva y en área 1 que sobra acá un poco. Entonces, aproximadamente no es igual. Después, bueno, lo único que hacemos es reemplazamos a 1 y a 2 por sus valores y tenemos que el área es aproximadamente f de a más delta x por delta x más f de b por delta x. O sea, simplemente reemplacé lo que está arriba. Lo que vamos a hacer ahora en esta diapositiva es tratar de ser más precisos aún. O sea, en vez de dividirlo en dos rectángulos, dividirlo en mayor cantidad de rectángulos. A ver, veamos. Tenemos el eje, tenemos la función f de x, bueno, tenemos los puntos A y B, y ahora en vez de dividirlo en dos, vamos a dividirlo en mayor cantidad de rectángulos. Intuitivamente ya estamos sabiendo que cuando mayor es la cantidad de rectángulos, más preciso va a ser el área bajo la curva. Pero bueno, analicemos, lo dividimos, en este caso son 10 u 11 particiones, o sea, el intervalo entre A y B lo dividimos en 10 u 11 pedacitos iguales. Cada porción es igual a la otra. Acá lo anoto. Cada porción le vamos a llamar delta X, va a ser igual a todas, y no es ni más ni menos que B menos A, o sea, toda esta distancia dividido N. N es la cantidad de rectángulos. Cuando N es más grande, o sea que lo dividís en 20, 30, 40 rectángulos, delta X es más pequeño. Si uno sombrea las áreas, acá sombreé los rectángulos impares, acá con rojo los pares, ya nos damos cuenta intuitivamente que es mucho más preciso que en las dos diapositivas anteriores. En estos primeros rectángulos sobra un pedacito acá de área que queda por encima de la curva y después falta un pedacito que queda bajo la curva, que se compensan. Entonces es bastante preciso, podríamos decir. Es bastante preciso respecto al área real que nosotros queremos, que es la que está ahora sombreado en color naranja, o sea, la área real bajo la curva. Yo acá anoto, el área real bajo la curva, es aproximadamente, acá puse el símbolo aproximadamente, no igual, aproximadamente al área del rectángulo 1, más el área del rectángulo 2, más el área del rectángulo 3, y así hasta el área del rectángulo el enésimo. Si nosotros acá lo dividimos en 10 partes, vendría a ser hasta A10. Pero hay que entender que puse aproximadamente igual, o sea, el área naranja, el verdadero área, porque no es preciso, o sea, es una aproximación. Ahora, ¿qué tenemos? Usando la notación de sumatoria, tenemos que el área es aproximadamente igual a la sumatoria de AI con I entre 1 y N. Bien. Ahora vamos a tratar de analizar cuánto vale AI. Pero para eso vamos a ver primero el primer rectángulo que tenemos acá sombreado. Este primer rectángulo. Vamos a analizarlo, a ver. De este rectángulo sabemos que la base es delta X. Ya lo dijimos antes que todos los rectángulos tienen delta X de base. Ahora hay que ver la altura. Y como altura estamos tomando el extremo derecho del rectángulo, o sea, estamos tomando esto como altura. Vemos que viene ahí y viene para allá. Esto como altura. Y acá viene la parte importante. ¿Cuánto vale este punto que estoy marcando ahí?
Bueno, ese punto es x más delta x. Perdón, ese punto es a más delta x, porque si este es el punto A y acá esto vale delta x, este punto es a más delta x. Y su altura va a ser la función de a más delta x. Entonces ya sabemos la base y la altura del rectángulo, podemos calcular su superficie, su área. Y acá lo anoté. Área es la base, delta x, por la altura, que es a más delta x. Bien, ahora podemos ir al segundo. En el segundo, ¿qué sucede? Bueno, al igual que antes, la base es delta x, pero ahora el extremo izquierdo, para calcular la altura, ese puntito es a más 2 veces delta x. ¿Por qué 2 veces? Porque hay un delta x acá y otro delta x acá. Entonces, a más 2 veces delta x sería este punto en el eje de las x. Y la altura, obviamente, sería función de a más 2 delta x. Esa sería la altura. Ya tenemos la base y la altura, podemos hallar el área. A2 es base por la altura. Vamos a analizar el tercero. Y ya nos estamos dando cuenta que está apareciendo un patrón. Analizamos el tercero. Bueno, otra vez, ¿cuánto sería este punto? Bueno, a ver, ese punto sería a más 3 delta x. ¿Por qué? Porque acá está a, esto sería 1 delta x, 2 delta x, 3 delta x. Y la altura sería función de a más 3 delta x. Listo, ya podemos hallar el área. ¿Y qué vemos acá? Que el área del rectángulo 1 es delta x más f de a más delta x. Del rectángulo 2 es igual al anterior, nada más que es más 2 delta x. Del rectángulo 3 más 3 delta x. Y así se va repitiendo. Por inducción podemos calcular que de un rectángulo cualquiera, posición, en vez del primero, el segundo, el tercero, vamos a suponer que sea la posición I, la posición puede ser la octava, la novena, de cualquier posición, podemos decir que este punto sería igual a más I delta X. I representaría el número del rectángulo. Si este fuera el rectángulo 8, sería este punto A más 8I. ¿Y por qué era 8? Y porque tenía 1 delta X, 2 delta X, 3 delta X, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de un rectángulo a I, ese punto sería A más I delta X. Y la altura, bueno, la altura sería A más función de A más I delta X. Y listo, podemos calcular lo que originalmente buscábamos. De un rectángulo en la posición I, su área sería delta X por función de A más I delta X. Ya tenemos ahí que era lo que queríamos averiguar de acá. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar ahora. Vamos a reemplazar. Recordemos, nunca tenemos que perder de foco que lo que queremos hallar es el área exacta igual que hay bajo la curva. O sea, exactamente cuál es el área bajo la curva. Por ahora estamos haciendo por aproximación, ¿no? Bueno, ahora tenemos que el área naranja es aproximadamente igual y es esta fórmula. La sumatoria de 1 a n de delta x por f de a más i delta x. Que es eso que estaba ahí. Bueno, listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Volvamos, tenemos la función, los dos puntos. Igual que antes está dividido en muchas particiones. La base de cada rectángulo es delta x. Y ahora ya vamos a empezar a aplicar nociones de cálculo. Vamos a ver. Y de funciones. Ya habíamos analizado antes que el área real es aproximadamente igual, bueno, a esta expresión. Y intuitivamente también sabíamos que cuando n es mayor, más preciso va a ser esto. No es lo mismo
dividirlo en 4 rectángulos que dividirlo en 40 rectángulos. Cuanto mayor es, más preciso. Bueno. Lo único que vamos a hacer acá es a delta x lo reemplazamos por lo que vale. b menos a sobre n. Es lo único que hicimos. ¿Por qué? Porque en esta expresión aparece delta x, pero delta x también es función de a, b y n. Entonces lo reemplazamos para que quede el área aproximado como una función en donde está la variable a y b, que serían los extremos, y n, que sería el número de particiones. Acá lo único que hicimos lo acomodamos, pusimos la función adelante, o sea, la parte de la función la pusimos adelante nada más. Y por otro lado, al área lo expresamos como una función. Y acá viene la parte que importante de entender. Al área la llamé función a. En realidad va a depender de a, de b, de n y de la función, el área, ¿no? Serían todas esas las variables. Pero para simplificar vamos a suponer que a es fijo y que n también es un valor fijo, que puede ser 10, 20, 30, después lo elegimos, pero suponiendo que a y n son fijos, decimos que el área va a depender solamente del punto B. O sea que el área bajo la curva depende de este punto. Si este punto se acerca, el área disminuye. Si el punto B aumenta, el área aumenta. O sea, simplificamos la función del área teniendo como variable independiente a b. Y suponiendo que a es fijo. Bien. Acá lo aclaré. AB es la función que nos da el área bajo la curva f de x, o sea, de la función entre a y b. Pero a es fijo. Después vamos a ver por qué. Porque a es fijo, después le podemos poner que a valga 0 si queremos, y sería entre el punto 0 y el punto B. Pero ahora lo ponemos así. Vamos a seguir avanzando. Bueno, volvamos a la función. Ahora lo que vamos a hacer es particionarlo en mucha mayor cantidad de partes, como estamos mostrando acá. Ya intuitivamente sabemos que si lo particionamos al intervalo AB, lo particionamos en 3, tenés una cierta precisión en el cálculo del área. Y si lo particionás en 20, es más preciso. Y si lo particionás en 50, es más preciso. Pero acá vamos a aplicar ese concepto para después aplicar la noción de límite y bueno, llegar a la expresión final. Bueno, acá lo particionamos al intervalo en muchos rectángulos de base pequeña para que el área sea más precisa. Va a ser más precisa, pero nunca va a ser igual al área real, pero sí más precisa. Ya habíamos llegado que A de B, o sea, el área de A hasta el punto B, era la sumatoria de 1 a n, bueno, de la función de ahí, b menos a sobre n por b menos a sobre n. Bueno, eso ya lo vimos antes. Y por otro lado estamos diciendo que cuando n es mayor, más preciso es la función. Más nos aproximamos al área real. Y acá es donde aplicamos la noción de límite. Sabemos que el límite de cuando n tiende a 0 de toda esta función nos va a dar el área real. Y por eso acá cambié el símbolo. Acá era aproximado. Cuando n mayor, más se aproximaba. Y acá es igual porque estamos haciendo con el límite de cuando n tiende a infinito. O sea que lo dividimos en infinitas particiones. Esa es la noción del límite de cuando n tiende a infinito. Nos va a dar el área real que realmente queremos buscar. Entonces, finalmente, la expresión que buscábamos antes. Veamos. Tenemos el área. Ahora vamos a ver dónde aparece la integral o la antiderivada.
Vamos a calcular el área entre A y el punto X. Entre el A y el punto X. Todo este área se llama, la vamos a denominar como S1. Bueno, usando la fórmula que teníamos antes, podemos decir que S1 es igual al área y entre paréntesis X, que recordemos que la función A nos daba el área entre A y X, que está bien, entre A y X. El área real, por eso puse el símbolo igual. O sea, había que hacer el límite con n tendiendo infinito, pero bueno, ya teniendo la definición, podemos decir que S1 es A de X, eso no cabe duda. Luego lo que vamos a hacer a este área, al X le vamos a aplicar un incremento para ver cómo varía el área. Ahí lo marqué en rojo, le vamos a aplicar un incremento a X, vamos a suponer un incremento épsilon. O sea, esta distancia es épsilon, entonces esto es X más épsilon. Bueno. En X la altura obviamente es f de X, eso no cabe duda. Bueno, si calculamos el nuevo área, por aproximación, el S2, podemos decir que este nuevo área S2 es base por altura. Y en este caso tomé el extremo derecho de altura por conveniencia, para que quede X y f de X de altura. Entonces, ¿qué tenemos? Que S2 es, bueno, acá puse altura por base, pero bueno, sería base, que es épsilon, o sea, la base, épsilon, por la altura del rectángulo, que en este caso es f de X. Ese es el área 2. Lo que sí tenemos en claro en este caso, que el S1 es el área exacto, el preciso, está con la función que hace con el límite de n tendiendo a infinito, y S2 no es preciso. S2, volvemos a los rectángulos. De hecho, vemos que acá está sobrando un poco de área por encima de la curva. Entonces, podemos decir y afirmar que el área precisa entre A y X más épsilon, o sea, desde acá hasta acá, vendría a ser todo esto, desde acá, pasando por todo eso hasta ahí, es aproximadamente igual a S1, o sea, a X, más S2, que es f de X por épsilon. Repito, ¿por qué puse aproximadamente igual? Porque si bien la primera parte es precisa, A de X es exacta, por definición, la segunda parte es un rectángulo y no es preciso, entonces va el símbolo aproximado. Ya nos estamos dando cuenta a dónde apunta todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es despejar f de X y nos queda algo curioso, porque f de X, el símbolo aproximado se mantiene, es la función área de X más épsilon menos la función área en X sobre épsilon. Y acá viene la parte interesante. Si nos acordamos, muy parecido a la definición de derivada. Cuando calculamos la derivada, que era f de x más delta x menos f de x sobre delta x, es la misma expresión. Y acá, ¿cómo hacemos para transformar este aproximado en igual? Siempre aplicando la noción de límite. Bueno, veamos qué pasa cuando épsilon es más pequeño. Vamos a sacar este épsilon y vamos a hacer un épsilon mucho más pequeño. Ahí lo pusimos, un épsilon más chiquitito. Ya intuitivamente nos estamos dando cuenta, ahí marcamos el área, que al ser más chiquitito de épsilon, esta cada vez se aproxima más a la realidad. O sea, ya no sobra tanto área bajo la curva. Es más parecido. Y bueno, acá es donde aplicamos la noción de límite. Decimos, bueno, entonces cuando épsilon tiende a 0, toda esta función tiende a ser un igual cuando épsilon tiende a 0. Y ahí es donde viene la expresión que es más importante, que hablábamos, la del límite. Estamos diciendo que f de x es igual al límite de cuando x, acá ya le pusimos igual, épsilon tiende a 0, de esta expresión, del área de x más épsilon menos el área de x sobre épsilon. Pero bueno, también nos estamos dando cuenta
que en esta definición es la derivada del área, de la función área. Sigamos avanzando. Bueno, ahora ya tenemos la definición que hallamos de f de x. Sigamos ahora con la presentación. Tenemos entonces que f de x es igual a la derivada de la función del área de x diferencial de x. Porque recordemos que esta era la definición de derivada. Despejamos, o sea, delta diferencial x pasa multiplicando al otro miembro, y acá pasa al otro lado como integral. Pero recordemos que cuando hacemos la integral hay infinitas soluciones para a de x, por eso se pone más constante integración. Para cada valor de la constante hay una posible solución, o sea, tiene infinitas soluciones. Ahora, por otro lado, estuvimos viendo en la presentación que la función de área en el punto B era el límite de cuando n tendía a infinito de la sumatoria de f de a más i por b menos a sobre n, todo eso por b menos a sobre n. Eso ya lo vimos y explicando que se llegaba a esa conclusión particionando o dividiendo en rectángulos el área bajo la curva. Entonces, por un lado tenemos la definición como una sumatoria infinita y por otro lado como una antiderivada, como la integral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, en vez de b, le ponemos x y quedaría que a de x es igual al límite de cuando n tiene infinito, de 1 a n, todo igual, nada más que en vez de b se reemplaza por x, ¿no? Es la misma función, nada más que en vez de b, que aparece acá, hay x. Ahora, si tenemos que a de x es esto y que de a de x es esto, bueno, que buscábamos originalmente o la explicación, que la integral de f de x diferencial de x más la constante es igual a la sumatoria de n tendiendo a infinito. Bueno, y aquí está la relación en, por un lado, por qué la integral representa el área bajo la curva y por qué se la presenta como una suma de infinitas partes, en este caso de infinitos rectángulos. A ver, se me pasó la diapositiva, veamos. Queda un paso más, calcular la constante de integración. Tenemos el área bajo la curva en los puntos A y B, y ya sabemos que a de x es la integral de f de x diferencial de x más la constante de integración. Bueno, vamos a calcular el área en el punto A, o sea, de A hasta A, que obviamente sería 0. O sea, el área en A sería la integral de f de a diferencial de x más constante de integración, pero es igual a 0. ¿Por qué? Porque a de A sería el área entre el punto A y el punto A, que es 0. Y de acá podemos despejar la constante de integración. Segundo. Ahí está. La constante de integración. O sea, toda esta integral pasa al otro lado restando de este miembro y queda que la constante de integración es igual a menos la integral de f de a diferencial de x. Reemplazamos esto en esta ecuación de arriba. Ya puse la flechita y queda que a de x es f de x diferencial de x menos f de a diferencial de x. O sea, reemplazamos nada más. Acá calculamos el área hasta x y vamos a ver qué pasa si calculamos hasta el punto B, que era el que nos interesaba. Bueno, esto es la repetición de la expresión anterior. Y si hacemos A al B, sería el área bajo la curva entre el punto A y el punto B es, solamente reemplazamos x por b, la integral de la función de b diferencial de x menos la integral de la función de a. Y esto es la definición de integral definida. ¿Qué
que nos habían enseñado al comienzo, que el área entre A y B es la integral de A a B de f de x diferencial de x, que acá está expresado. Es la integral en el punto B menos la integral en el punto A. Bueno, y ahí terminamos la presentación y ya nos damos una idea de dónde viene todo, en qué momento se relaciona la integral con el área, en qué momento la integral también se presenta como la suma, una sumatoria infinita, y qué relación hay entre la antiderivada y el área bajo la curva.